Queridos hermanos, hemos escuchado el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, de los versículos 43 al 48. Se trata de los últimos versículos de ese capítulo 5, pero muy en especial del fragmento del Evangelio o perícopa que, de acuerdo a la versión de la Biblia de Jerusalén, aparece con el título de la justicia nueva superior a la antigua, que viene desde el versículo 20 hasta ese versículo 48. Esta perícopa es sumamente interesante porque encontramos a nuestro Señor Jesucristo haciendo una revisión de algunos mandamientos, misvot, de la Torá o la ley del Antiguo Testamento. No sin antes, Él ha aclarado que no ha venido a abolir ningún precepto de la ley, Mateo capítulo 5, versículo 17, sino todo lo contrario, a darle pleno cumplimiento. Sin embargo, a modo de introducción, en esta perícopa, Mateo capítulo 5, versículo 20, nuestro Señor justifica o da la razón por qué tiene que hacer una revisión de algunos mandamientos de la ley antigua para proponer un sentido todavía de plenitud y de mayor profundidad, a tenor de algunos que incluso ven mayor exigencia en el precepto de la ley. Dice el Espíritu Santo, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El primer mandamiento que nuestro Señor revisa, de acuerdo a Mateo capítulo 5, versículo 21, es el no matarás, que encontramos expresado en lo que conocemos tradicionalmente como el Decálogo, los 10 mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Vamos a escuchar la fórmula, cómo lo expresó el Señor en Mateo 5, 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados. Tal vez el sentido habría que situarlo en todo el contexto, ¿verdad? Es Dios quien entregó estos preceptos a Moisés a través de los ángeles, como lo alcanzamos a descubrir en parte de aquel discurso que el primer mártir de la iglesia, San Esteban, expresó ante los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. Así lo podemos encontrar en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, en ese versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Habéis oído que se dijo a los antepasados. O también podemos encontrar en algunos otros textos de la Escritura preceptos o ley o mandamientos que son atribuidos directamente a Moisés. Por ejemplo, en el contexto de el tema del divorcio, Marcos capítulo 10, versículo 3, cuando le preguntan los fariseos a nuestro Señor, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Y ahí están citando directamente a Moisés. Y en el contexto también de una discusión o controversia entre Jesús y los fariseos, estos miembros de la jerarquía judía, a propósito, dice Marcos capítulo 7, versículo 9, les decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Ya afirmó que es mandamiento de Dios. Pero en el versículo 10 leemos, porque Moisés dijo. Así es de que atención con el sentido de ese versículo, Mateo 5:21, habéis oído que se dijo a los antepasados, habéis oído que Dios habló a Moisés, habéis oído que Dios entregó por medio de los ángeles estos preceptos que son divinos. Y enuncia él el precepto, el primero que revisa es, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Observen ahora lo verdaderamente sorpresivo. Mateo 5:22. Pues yo os digo. Aquí Jesús está revelando una condición de su ser que lo muestra completamente no como un hombre, sino como el mismísimo legislador divino en persona. No hay otra explicación. Recordemos
aquel detalle, por ejemplo, en el contexto de la tempestad calmada en Marcos capítulo 4, cuando los discípulos, aterrorizados de miedo por el poder de la naturaleza que amenaza con destruir la barca, de pronto en Marcos capítulo 4, versículo 39, él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo: «¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:41, ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: «Pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Utilizando esta interrogativa, que de fondo es cristológica porque se está cuestionando acerca de la identidad de Jesús que se acaba de mostrar en el contexto de la tempestad calmada, no como un hombre, porque un hombre normal, un barenosh, un hijo del hombre ordinario, no podría darle órdenes a la naturaleza. ¿Quién es este? Lo mismo diríamos en el contexto de la revisión de los preceptos, porque los preceptos no pueden ser tocados por ningún hombre, porque la misma ley, que es de origen divino, así lo ordena, como dice la Torá en el libro del Deuteronomio, en ese capítulo 4, en el versículo 2, dice la palabra de Dios: «No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, para así guardar los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo». Si aplicamos ese precepto de la ley de Deuteronomio 4:2, nos daremos cuenta que Jesús está teniendo una pretensión, y permítanme utilizar este término, una osadía. Si solamente fuera hombre, realmente estaría blasfemando, porque está comportándose al mismo nivel del legislador divino, porque él puede meter la mano en el precepto de la ley. Mateo 5:21, ¿habéis oído? Mateo 5:22, pues yo os digo. Lo mismo realizó con el segundo mandamiento revisado en cuestión. Mateo 5:27, habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Mateo 5:28, pues yo os digo. Nos preguntamos, haciendo el paralelismo de la tempestad calmada, ¿quién es este que es capaz de meter la mano y replantear? Él retoma el mandamiento divino, no lo anula, pero le lleva a una plenitud todavía mucho más profunda, mucho más importante e incluso de mayor exigencia. Ya la pregunta apunta también a la identidad cristológica de Jesús. Jesús está diciendo, retoma estos preceptos que son perennes y que nadie, ningún ser humano, bajo ningún tipo de pretexto, aunque tuviera una autoridad política suprema, religiosa suprema, no puede jamás cambiar a lo que Dios ha revelado, porque los mandamientos divinos son perennes. Aquí el Señor ratifica los misbot, los preceptos, los mandamientos de la Torá, de la ley divina, e incluso los radicaliza y le propone al ser humano, para que sea diferente esta espiritualidad, diríamos, de la justicia que se basa en la observancia de los mandamientos divinos, a no quedarse solamente con esa literalidad del mandamiento, sino descubrir el espíritu del precepto, de tal manera que nos sitúe en el contexto del Evangelio y del reino de Dios. Pienso que es el sentido de cuando Jesús dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por ejemplo, el tema de no matarás, hasta que tú físicamente dejes tendido a un ser humano y que ya no lata su corazón, ahí violaste esa ley. Para Jesús no. Hay otros géneros de muerte. Una muerte interior, al que agreda, al que violente, al que lastime la parte psicológica, la interioridad de un ser humano, la parte emocional y espiritual, se puede considerar exactamente un género de muerte.
Entonces Jesús tiene una visión todavía mucho más integral del ser humano y en la manera como se puede lastimar a un ser humano y que puede ser motivo también de ser condenado en la gehenna, en el castigo del fuego eterno. Mateo 5, versículo 22. Lo mismo sucedió también con el tema del adulterio. El adulterio para la ley, la interpretación de la ley farisaica hasta que se acostara un casado o casada con un hombre que no lo era, con otro, con un extraño, se comete adulterio. Para Jesús no. Hay adulterio en el corazón. Hay adulterio en la interioridad. Y por eso el Señor hace que la ley sea todavía mucho más radical. ¿Quién es este que puede meter la mano en la comprensión y en la interpretación de la ley hasta el grado de radicalizarla o, por qué no decir de otra manera, perfeccionarla? La conclusión es evidente. Jesucristo nuestro Señor es el legislador divino que tiene la misma autoridad de llevar a la plenitud la temática de la ley.